Bien, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a dar liquidación de sentencia. Para que puedan entender un poco, muchas veces existen fallos judiciales en los cuales tenemos una sentencia de condena, pero esa no está cuantificada, es decir, no existe una suma líquida y exigible. Entonces existe lo que llamaba el maestro Couture no existe un quantum de beatur, es decir, no está cuantificada. Aval nos dice que para lograr entender lo que sería la liquidación de sentencia, imagínense que el juez, valorando la prueba, considera que existe responsabilidad del demandado, sin embargo, por probatoria, por falta de prueba presentada en esa litis, no es posible cuantificar el monto de la condena. Aval dice, por el principio de congruencia, parecería que debiéramos no hacer lugar a la demanda. Pero, sin embargo, tanto el derecho comparado como el derecho uruguayo consideran que es posible una primera etapa en la cual existe una sentencia de condena y luego una etapa posterior en la cual esa sentencia se cuantificará, el monto se cuantificará. ¿Y ustedes por qué consideran que es posible que exista esas dos etapas, como dice la profesora Clet, que existe una formación progresiva de la sentencia? ¿Qué les parece? Que en una primera instancia exista una sentencia de condena sin cuantificar y luego una etapa posterior de liquidación de sentencia podamos establecer el monto líquido exigible. ¿Qué principios dimos que les parece que se podrían aplicar en esta instancia? ¿Recuerdan el principio de economía procesal? ¿Sí? No, iba a decir de congruencia. El principio de congruencia respecto a qué sería. En base a lo que se pide, primero va a tener que haber, para que sea posible después la ejecución, tiene que haber determinado cuál es la cuantificación de lo que se pide también. Sí, podría ser el principio de congruencia y también el principio de economía procesal, ¿no? Porque si no, fíjense que el fallo debería desestimar la demanda si no podríamos tenerlo en estas dos etapas. ¿Ah? Yo, antes de partir al análisis del artículo, lo que les traje son algunas sentencias para que ustedes puedan analizar cuándo hay una suma líquida o fácilmente liquidable, como dice el artículo 377, y en donde se pasaría el proceso de ejecución sin necesidad de esta liquidación de sentencia, para luego analizar de fondo el artículo 378. ¿Ah? Leticia, tenés con la mano levantada a Ludueña. Ah, perdón, no la vi. ¿Sí? Sí, yo iba a decir eso del principio de economía procesal, cuando usted estaba nombrando sobre por qué veíamos que era bueno, o veríamos que existe estas dos, por como quien dice, dos sentencias. Son complementarias, una se complementa a la otra. Y es lo que usted decía, el quantum de beatur, no me acuerdo muy bien en la palabra, pero sí. Viene a decir, claro, que por ejemplo yo condeno a una persona por daños y perjuicios, ¿no? Pero no digo qué monto. Y en la otra, en la sentencia de liquidación, sí digo que, o sea, se resuelve que cuál es el monto cuantificable en una unidad de medida de valor, ese daño y perjuicio. O puede ser también una mejora o un fruto mejora. Muy bien, Antonella, sí. Fruta mejora. Yo le traje acá, para que vean diferentes fallos judiciales. Ustedes, si van a la página del Poder Judicial, a la base de datos, que es muy completa, tiene una búsqueda avanzada y pues, es gratuita el ingreso a la www.Poder Judicial, y pueden extraer diferentes sentencias, son las actualizadas. Yo le traje varias para que ustedes puedan entender un poco cuándo son fácilmente liquidables, o cuándo se vira la liquidación de sentencia. A ver qué les parece esta. Se ha entendido el 377, que es el proceso de ejecución, o sea, una etapa posterior a este proceso de liquidación de sentencia, considera que es título de ejecución tanto la sentencia líquida o fácilmente liquidable.
Es decir, que puede ser, por una cálculo aritmético, se puede considerar que también es fácilmente liquidable. Por ejemplo, si la sentencia condena 20.000 pesos más intereses y reajustes, por un procedimiento aritmético podríamos llegar a esa suma líquida. Ahí no pasaríamos una liquidación de sentencia. Yo les voy a leer una sentencia a ver qué les parece. Esta es una segunda instancia que establece: revócase la sentencia apelada y en su lugar condénase al demandado a pagar al actor las sumas correspondientes a los siguientes rubros: daño emergente, 10.000 pesos, lucro cesante, 900 pesos, daño moral, 17.000 pesos, más intereses legales y reajustes de la fecha de la demanda. ¿Qué les parece en este caso? Esa creo que es, o sea, que es fácilmente liquidable porque da todos los precios ya por separados, individualizados. Muy bien, Alicia. Muy bien, es fácilmente liquidable. No iríamos entonces a este proceso de liquidación de sentencia. Ahora les traje otra, a ver qué les parece. Es una sentencia de segunda instancia que confirma la primera, y en la primera establece: ampárese parcialmente la demanda, condenando a la accionada a abonar a la promotora la diferencia de salario consistente en el pago de las 8 horas no pagas desde junio del 2002 hasta febrero del 2006, cuya liquidación ordenó diferir a la vía incidental prevista en el 378. En este caso, ¿qué les parece? Tenemos que ir a liquidación de sentencia. No hay una... ¿Y por qué te parece, Camila, que tenemos que ir al 378? Porque no hay una suma dineraria que sea fácilmente exigible. Muy bien, no es una suma ni líquida ni fácilmente liquidable. Vieron que la sentencia lo que hace establece determinadas pautas para hacer la liquidación, pero entonces debíamos seguir a esta liquidación de sentencia. En esta otra que les traje es un funcionario público que demanda al Estado por diferencias salariales por tareas superiores. Miren lo que es el fallo. Acógese parcialmente la demanda y en su mérito condénase a la demandada a abonar al actor las diferencias de remuneración desde el 23 de mayo del 2014 a junio del 2016 entre el cargo de técnico profesional categoría 10 y categoría 12, teniéndose presente que las sumas deben de liquidarse a partir de los 45 días de efectuada la sustitución, más intereses y reajustes. En este caso, ¿qué les parece? Eso también tendría que ir por liquidación de sentencia, porque no están individualizadas las sumas. Pero vieron que lo que siempre hace el fallo establece determinadas pautas para liquidar, y se remite al 378 del CGP. Otra sentencia que traje, que ahora vamos a analizar, el 378, que establece que puede ser... Perdóname, tenés a Verónica Steneri con la mano alzada también. Ay, perdón, no veo las manos. Cualquier cosa que prendan el... Sí, Verónica. No, iba a decir lo que dice Aval sobre cuándo es líquida y cuándo no es líquida. ¿Y? Lo que dice es cuando la obligación a ejecutar es cuantitativamente determinada, en ese caso es una sentencia líquida. Y cuando requiere alguna operación que es adicional, ahí no es una sentencia líquida. Y, por ejemplo, si te dice tenés que pagar 1.000 pesos más los intereses, ahí ya los intereses no están cuantificados y no es una sentencia líquida. Pero recuerden que con la reforma del 377 por la ley 19.090 se agregó que puede ser líquida, el título de ejecución puede ser líquida o fácilmente liquidable. Y en fácilmente liquidable se establece que es cuando, por ejemplo, que dijo Steneri, cuando se determina un monto de condena, supónganse en 10.000 más intereses y reajustes, se considera que la norma establece que no se pasaría a la liquidación de sentencia. ¿Ah? Porque en ese caso, por una simple operación aritmética, se podría llegar al monto exacto. Por ejemplo, los intereses legales sabemos que es un 6% anual, y los reajustes vamos por el IPC, y sabemos también cómo se deben calcular. No sé si Alejandro, si querés agregar algo respecto a esto. No, está perfecto. Es decir, como tú dices, hay una formación progresiva de la sentencia. En definitiva, la sentencia
la sentencia que culmina la fase de conocimiento, la sentencia definitiva, va a establecer las pautas, pero por alguna razón solamente pudo establecer el ante beatur, pero no el quantum de beatur. Entonces hay que ir a la liquidación de sentencia para terminar de formar la sentencia. Está perfecto, y los ejemplos son muy útiles para los muchachos. Creo que tenés a alguien con la mano levantada, que es Antonella. Antonella. Yo la levanté y la bajé porque era el complemento que dio la profesora sobre eso de fácilmente liquidable, que ya estaba en la ley, con la ley 19.090. Muy bien. Y bueno, le traje un último ejemplo. Cuando analicemos el 378 vamos a ver que puede ser la totalidad de la sentencia que se remita a la liquidación de sentencia, o puede ser que una parte sea líquida y otra parte sea una suma que no sea líquida, que sea ilíquida, perdón la redundancia, y vamos a ir al 378. En este caso es una sentencia de responsabilidad extracontractual, y vamos a ver qué interesante que es el fallo, en el cual dice: ampárese parcialmente la demanda y en su mérito condénese al demandado a abonar al actor en concepto de daño extrapatrimonial la suma de 42.000 con sus intereses desde la presente sentencia, amparando el daño emergente reclamado, gastos indocumentados por la suma de 30.000 con sus reajustes e intereses de la demanda. ¿Hasta acá qué les parece? ¿La sentencia cómo es? No sé si alguien levanta la mano, yo no les veo la mano. ¿Fácilmente liquidable? Fácilmente liquidable, muy bien, Martirena. Pero la sentencia sigue y dice: y el restante daño emergente reclamado y lucro cesante del que se difiere liquidación al procedimiento previsto por el artículo 378 del CGP. Por esa parte tendríamos que hacer liquidación de sentencia. Perfecto, muy bien. Hay una parte de la sentencia que ya vamos al proceso de ejecución. Y la otra parte, por los demás rubros, tenemos que ir a la liquidación de sentencia del 378. ¿Entendieron más o menos por qué en algunos casos tenemos que ir a la liquidación de sentencia? ¿Les quedó claro? Sí. Bien. Y perdón, Leticia, lo importante, muchachos, es que comprendan que seguimos en la etapa de conocimiento, seguimos en la formación del mandato. No es ejecución, porque a veces se confunde esto. Todavía estamos en el conocimiento, solo que la sentencia tiene el ante beatur, pero todavía no tiene el quantum de beatur. Esto influye en algunos problemas, que después vamos a ver, cuando después en la prueba del quantum de beatur no encontramos monto, a ver qué pasa con la condena. Pero no quiero interrumpir tu clase simplemente para que desde ya eso les quede claro. No, está bien, sí. No, perfecto. Entonces, lo que debemos preguntarnos, como ya adelantó el profesor, si es una etapa de conocimiento o de ejecución. Es decir, si es la formación de esa sentencia o ya podemos decir que hay una imposición, el fallo de condena establece un fallo imperativo que se pueda ejecutar, que pueda llegar a la ejecución forzada. En este caso, ¿qué les parece? Es una etapa de conocimiento. Es una etapa de conocimiento, porque no, es imposible que nosotros podamos luego hacer la ejecución forzada hasta que no lleguemos a un monto de una suma líquida y exigible. ¿Ah? Y también debemos preguntarnos si esta liquidación de sentencia es un incidente o también la naturaleza jurídica de la sentencia que vamos a arribar. Si leemos el 378.1 del CGP, establece que la liquidación de sentencia establecerá por la vía de incidente. ¿Pero es realmente un incidente? ¿Alguien pudo leerlo? ¿Puede que sea una sentencia definitiva? He discutido si es una sentencia definitiva, algunos entienden que sí, otros entienden que es interlocutoria. Martirena levanta la mano, Leticia. Martirena. Consulta. ¿Es las partes interesadas que piden la liquidación de la sentencia o es de oficio? Nunca puede ser de oficio, siempre tienen que ser las partes interesadas, y ahora vamos a ver cómo es el procedimiento, que puede ser tanto la parte actora o la parte demandada. Ustedes piensen que muchas veces el mismo demandado, cuando tiene una sentencia de condena,
quizás para que no continúen los intereses y reajustes, o porque, bueno, no quiere llegar a un proceso de ejecución en el cual puede existir una eventual traba de embargo, puede suceder que el demandado inicie esta liquidación de sentencia porque pretenda pagar y culminar con este proceso. Perdón, Ludueña te levanta la mano. Ludueña, sí, Antonella, sí. Acá, sí. Yo también estaba diciendo lo que creo que dijo Martina o la compañera anterior sobre la naturaleza jurídica de la sentencia. Que, por ejemplo, para Aval era una sentencia definitiva, pero hay otros, como por ejemplo Barrio de Ángeles o Arlas, creo que también, que no, que es una sentencia interlocutoria. Y esto, por ejemplo, en la jurisprudencia, no es que esté así detallado, por así decirlo, sino que se tiene que ver, por ejemplo, el tribunal, quienes participan, si se puede llegar a recursos o no, entre otras tipo cosas que para determinar si es una sentencia interlocutoria o definitiva. Y según eso también es los recursos que se le van a aplicar. Muy bien. Más adelante vamos a ver, vamos a analizar detalladamente el tema de que va a incidir en muchos, hay tribunales que tienden que es interlocutoria, otros definitiva, y eso va a incidir también en los recursos y en la formación, cuando es un tribunal colegiado, lo vamos a ver más adelante, pero muy bien. Yo le quería decir que muchas veces puede malinterpretarse y considerar, cuando nosotros analizamos que efectivamente está dentro del proceso de conocimiento, tengan en cuenta que el 378 puede llegar a confusión porque si vamos al CGP está dentro del título de ejecución, en el capítulo que dice vía de apremio, ¿ah? Pero no hay duda que es proceso de conocimiento, pero si ustedes van al CGP está dentro del título de ejecución, ¿ah? Bueno, entonces vamos a partir de cuándo corresponde llegar a la liquidación de sentencia. Hablamos entonces de liquidez, es decir, cuando no es una suma líquida o fácilmente liquidable. También hablamos de la posibilidad que una parte sea líquida y otra sea ilíquida. Nos debemos preguntar cuándo entonces es admisible cuándo es admisible que se remita la liquidación de la sentencia por el 378 del CGP. Y Aval se pregunta, ¿puede el actor pedir esta remisión? Es decir, ¿puede presentarse una demanda pidiendo que se remita a la liquidación del artículo 378? ¿Qué les parece? ¿Recuerdan cuando estudiamos la demanda en el artículo 117.6 respecto al valor de la causa? Yo había leído... Ay, perdón. Sí, está bien. Porque yo no veo las fotos, entonces ustedes hablen, interrúmpanme nomás cuando quieran hablar o quieran preguntar. Yo había leído de que sí, que la demanda puede ser presentada por cualquiera de las dos partes y limita a que de oficio no puede ser presentada. Sí, eso perfecto. La pregunta era, ¿puede el actor cuando presenta la demanda solicitar su remisión, la liquidación de la sentencia que se remite al artículo 378? Vamos a leer el 117.6 que decía respecto al valor de la causa, ¿les parece? ¿Quién puede leerlo? ¿Tienen el código? ¿Qué artículo puede repetirlo? 117.6, donde establece el contenido de la demanda. ¿Lo leo, profe? Sí. Dice, el valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ella no fuere posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación. ¿Qué les parece entonces? ¿Puede el actor? Que sí. Porque puede tipo dar una estimación, eso sí es fundamental, que una estimación que justificando por qué, pero que no diga el monto exacto. Perfecto, puede establecerse, de acuerdo al 117.6, que se remita a la liquidación del 378 debidamente fundado, ¿no? Hay una salvedad, ustedes el año que viene van a dar la ley de abreviación de los procesos laborales, en la cual se establece que no se puede admitir la liquidación por el artículo 378, es decir, cuando ustedes presentan una demanda laboral, deben presentar la liquidación con todos los rubros más intereses y reajustes, ¿tá? Si bien, como especifica Aval en el artículo que lo tienen colgado en el EVA,
muchas veces los jueces laborales tienden a hasta remitir la liquidación a través del 378, ¿tá? Algo que la ley laboral establece que no debería hacerse de esa forma. Profe, entonces en un proceso laboral, nosotros cuando presentamos la demanda tenemos que poner la cuantía de cada rubro. Sí, eso, más allá de téngalo en cuenta que hay algo, alguien bajó. Tengan en cuenta que respecto a la ley, la variación de los procesos laborales, no podríamos ir por el 378, o sea, directamente cuando se presenta la demanda tienen que hacer la liquidación rubro por rubro, más los reajustes, intereses, más la multa y todo lo que establece la ley, ¿tá? Así la liquidación esa te la hace el Ministerio de Trabajo cuando vas a la conciliación, cuando vas a la audiencia para tratar de previa, antes del juicio. En la parte laboral. Sí, la puede hacer el Ministerio de Trabajo o el abogado particular cuando va a la conciliación previa. Y después en una demanda, en un proceso laboral, van a tener que presentar toda la liquidación. Bueno, y también podemos preguntarnos qué pasa si el actor solicita una suma líquida y el juez, cuando va el momento de fallar, si es posible que el juez pueda diferir esa liquidación por el 378 del CGP. ¿Qué les parece? El actor lo solicita, una suma líquida, y el tribunal, la pregunta es si puede diferir esa liquidación por el artículo 378. Para Aval sostiene que no sería posible, que el juez tiene diferentes instrumentos para poder dictar una suma líquida. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el juez cuando culmina la etapa probatoria? ¿Qué puede solicitar si entiende que es necesario alguna prueba? ¿Peritos? No, estoy mal. No. Puede solicitar una diligencia para No mejor podría proveer. pedir a... Sí, eso creo que era lo que iba a decir, que, o sea, pedirle a un tercero como especialista en el tema que fije un precio. Puede pedir una diligencia para mejor proveer, puede ser, sí, una pericia, puede ser un determinado medio probatorio, para poder fallar por una suma líquida. También... Profe, ¿Sí? puede que en materia, por ejemplo, de responsabilidad civil sea como un cálculo aritmético la cuantificación, y que entonces de repente pedir algo que exceda ese cálculo sería como que no procedería. Tú decís respecto a la primera etapa, que cuando ya tenemos un fallo que exceda la primera sentencia. No, como que lo que yo pido exceda ese cálculo. No sé Cálculo que tenemos en la sentencia de la pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿es eso? No, pasa que en responsabilidad civil dimos que había que el daño emergente o algo así se calculaba por un cálculo que estaba ya predeterminado. De pronto que haya pautas, no sé, Alejandro, que hay pautas. No, yo creo que lo que nos estamos enfrentando, capaz que estás confundida, Steneri. Lo que estamos enfrentando, la pregunta que tú muy bien planteabas, era si el juez podía ir, cuando le presentaron una demanda líquida, no hicieron 378, si el juez puede ir al 378, es decir, si en la sentencia puede decir, ampárese la demanda, condénase, remitiéndose la determinación del monto al procedimiento del artículo 378. Y Aval dice que no. En ese caso yo discrepo con el profesor, porque me parece que es mucho más sano que luego desplieguen la carga probatoria de las partes a que el juez se sustituya a aprobar la cuantía en la que falló, digamos, el actor, porque en definitiva eso es lo que sucedió. Así que me parece mucho más sano que el juez sí pueda ir al 378, diga, bueno, hay daño, que
que esto perjudicó a, pero ¿cuánto te perjudicó? Todavía no me lo demostraste, demostrámelo en el 378, al juez sustituirse y hacer prueba de oficio, porque en general considero que la prueba de oficio es como lo último. En relación a lo que dice Steneri, yo me imagino que lo que quiere decir es que no se puede, que el juez no puede ir al 378 si lo único que necesita es hacer cálculos matemáticos, con prueba que está en el expediente. Que eso sería abusar del mecanismo, que es algo que se ve también. El juez está como loco, entonces mira todos los elementos, ve que hay daño y 378, porque si no me tengo que poner a hacer cálculos ahora. Capaz que es eso lo que usted... Porque después, respecto al daño emergente, al lucro cesante, sí hay parámetros, hay unas tablas que tiene el Banco de Seguros, por ejemplo, pero no. Pero la prueba es la prueba en el caso concreto, y el débito patrimonial que sufrió en el caso concreto, que se tiene que probar. Esos son pautas, pero no aplican. En laboral sí hay daños tasados. Por ejemplo, el despido está tasado, pero es absolutamente excepcional. Bien, también podríamos preguntarnos, van a ver que el 378.2 y el 378.3 refiere a liquidación de sentencia cuando es una condena por frutos o mejoras o por daños y perjuicios. Entonces podemos preguntarnos si es posible también la aplicación de una liquidación de sentencia al 378 cuando es arrendamiento de servicios o es cuando pago de horas extras, si podemos remitirnos a la liquidación de sentencia al 378. Aval sostiene que sí, que podríamos hacer una analogía, pero la cuestión se plantearía, que ahora vamos a ver que es diferente cuando es frutos y mejoras, que está, el procedimiento es del 378.2, es diferente el procedimiento al de daños y perjuicios. Entonces, Aval se preguntaría que podría existir una dificultad en cuanto al procedimiento que debiéramos seguir. En la bibliografía hay una revista del año 2002 que hace referencia y que lo analiza Tarigo. Me pareció interesante mencionárselos. Hace referencia a una sentencia del Tribunal de Apelación en lo Civil de primer turno que determina la liquidación de sentencia no solo por los daños y perjuicios, sino también por las costas y costos. Y Tarigo analiza esta sentencia y considera que es admisible poder acumular en una liquidación de sentencia del 378 no solo los daños y perjuicios, sino también las costas y costos. Aval analiza esta revista y entiende que, de acuerdo al artículo 144 de la LOT, que establece la regulación de honorarios profesionales, que serían los costos, los honorarios de los profesionales, no sería admisible poder acumular en un 378 también la condena en costas y costos. En los hechos, digo, no se hace. Actualmente a la fecha sabemos que la regulación si hay una condena en costos se va a ir por el 144 de la LOT. Eso lo van a ver también, es procesal 2, lo van a ver el año que viene, van a ver que tiene un procedimiento especial, que el juez va a tener determinadas pautas para dictar la sentencia, por lo que se entiende que se debería ir por la vía del 144 de la LOT y no por el 378. No se podría acumular como entendió. Ahí lo que falla es el requisito de que tengan un mismo procedimiento para la acumulación. Sí. Y no como entendió Tarigo en su momento en el año 2002, analizando esta sentencia. Bueno. También podemos preguntarnos si el adeudo líquido no sucede. Vamos a leer el 378.1, en el cual se establece ¿Alguien quiere leerlo? 378.1. Cantidad ilíquida. Cuando una sentencia condene al pago de cantidad ilíquida en todo o en parte, se provocará por cualquiera de las partes su liquidación por vía incidental previa a su ejecución en vía de apremio. Procederá igual solución cuando en otro título de ejecución se establezca deuda ilíquida exigible. Vieron que, gracias Cabeza, cuando el 378.1 hace mención cuando una sentencia condena al pago de cantidad ilíquida en todo o en parte.
Y luego dice también, procederá igual solución cuando en otro título de ejecución se establezca deuda líquida exigible. Entonces nos preguntamos, esta modificación se hizo, fue después de la ley, fue la ley 10.090, modificó este artículo. Antes se decía que era procederá igual solución cuando en otro acto jurídico, decía, ¿no? Acto jurídico, cualquier otro acto jurídico establezca una deuda líquida exigible. Nos podemos preguntar si es posible, por ejemplo, una conciliación, que se llegue a un acuerdo de una suma ilíquida, si es posible ir por el 378. Bueno, se ha entendido que más allá de que se hizo esa modificación, podíamos entender que sí, que también podíamos ir por el 378 cuando es, por ejemplo, un acuerdo de partes, una conciliación que se establezca una suma ilíquida. Profe, una suma ilíquida es cuando no hay una cantidad de dinero cierta. Sí, es así, sí. Una suma líquida, recuerde que es, por ejemplo, condénese el demandado al pago de 5.000 pesos, de 40.000 dólares, o puede ser fácilmente liquidable, condénese al pago de 5.000 pesos más reajuste de intereses de la fecha de la demanda. ¿Ah? Cuando no existe de esa forma y se establece, la sentencia establece las pautas para hacer la liquidación, como leímos hoy, va a tener que ir, es una suma ilíquida, va a tener que ir a la liquidación de sentencia previa al proceso de ejecución. ¿Ah? No hay título de ejecución. Previamente tiene que ir a este proceso de conocimiento, previo al 371, que después lo vamos a ver, que es el procedimiento de ejecución. ¿Ah? Bueno. ¿Y quién es competente para iniciar, qué juzgado es el competente para iniciar esta liquidación de sentencia? No es el mismo. Perdón. Sí, no sé quién habló. Tú, Alicia, hablá y después sigo yo. No, Sí, Alicia. el que llevó adelante lo de primera instancia, o sea, que entendió en primera instancia, también va a ser Bien. el que va a estar encargado de la liquidación. ¿Antonella? O también, siguiendo ella complementando, también si lo recibe el de segunda instancia, también va a ser encargado. Consulta, pero siempre tiene que ser en segunda o primera, o sea, ¿tiene que haber esa sentencia sido apelada? No. Recuerden que estamos hablando de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que es lo que dice, se estableció que existía responsabilidad del demandado. Existe un fallo de condena en el cual el sentenciante entendió, el tribunal entendió que existía responsabilidad del demandado, es decir, el ad debeatum. Pero acá lo que no existe es la cantidad exacta, o sea, no existe una suma líquida, pero tenemos una primera sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en la cual determina que sí, que existe un fallo de condena. ¿Ah? Tenías a Gubitosi, por eso, levantándote la mano, Leticia. Sí, Gubitosi. No, es lo mismo que dijeron, no, Sí. Nada más para agregar algo de eso. Bien. Por eso a mí, la profesora Clet habla de una formación progresiva de la sentencia. En una primera etapa encontramos un fallo de condena. Y en la segunda etapa, que es con la liquidación de sentencia, ese fallo va a estar cuantificado, es decir, va a existir una suma líquida y exigible. ¿Ah? Pero el fallo ya es título de ejecución, por eso hoy les aclaraba a la profesora que habla de cualquier título de ejecución. En el caso de la sentencia, que es el caso más típico, es una sentencia que ya está ejecutoriada. Y lo que pasa es que no se sabe, se sabe que hay un ande beatur, es decir, que hay un monto, un daño, pero no se sabe cuánto vale. Uh-huh. Entonces dijimos que la competencia del juzgado va a ser la misma que intervino en la primera etapa, y va a ser también el mismo juzgado que después va a intervenir en el proceso de ejecución. Así lo establece el artículo 371 del CGP, que es cuando comienza el capítulo de proceso de ejecución.
Perdón, el 372.1 del CGP será competente el tribunal que hubiere conocido que le correspondería conocer en primera instancia. Va a ser el competente también en el proceso de ejecución. Profe, ¿Sí? también dice que puede ser el que debió entender en segunda instancia, ¿puede ser? Sí, perfecto, sí, va a ser el mismo juzgado, va a ser el competente para entender en el proceso de ejecución. ¿Tú dijiste en en segunda instancia? En segunda, sí. Tú recuerdas que no, sería el de primera instancia. Hasta porque lo dice el texto acá que subieron ustedes a la plataforma. ¿En el de aval? Sí, como la primera parte menciona el 372.1 y después dice que aunque la citada disposición no lo menciona expresamente, también será el tribunal que entendió o debió entender en la segunda instancia. No, claro, ahí está pensando que la sentencia de primera instancia quedó firme, nunca hubo apelación, se hace un 378 que es apelado, y el tribunal que va a entender es el tribunal que hubiera entendido en una eventual segunda instancia que nunca ocurrió del proceso de conocimiento. Ah, ok. Y bueno, y este 378, ¿quién lo puede iniciar? ¿Puede iniciarlo de oficio? ¿Solo la parte actora, las dos partes? Era lo que yo había dicho hoy, pero tal, o sea, había entendido mal su pregunta, que lo puede iniciar las dos partes y nunca puede ser de oficio. Perfecto, cualquiera de las dos partes puede iniciarlo, es lo que dice el 378 que leímos recién. Por cualquiera de las partes del 378.1 puede iniciar este procedimiento. ¿Ah? ¿Y qué podríamos reclamar en esta demanda de liquidación de sentencia? Por ejemplo, a ver qué les parece. Si yo no presenté una determinada prueba en la primera etapa del proceso, en el cual hay una sentencia ejecutoriada, supónganse de daño moral, no presenté alguna prueba que podía haber, con esa prueba que hubiera presentado podía haber fallado a favor, y me desestimó ese rubro de daño moral, y pretendo ahora en la liquidación de sentencia agregar esa determinada prueba, o por ejemplo, si no me hizo lugar a un determinado rubro, pretendo ahora en esta liquidación de sentencia agregar un capítulo pidiendo prueba testimonial respecto a ese rubro. ¿Qué les parece? ¿Es posible en esta etapa? Que no es posible, profesora, porque ahí bien lo dice, que tiene que ser con los fundamentos y cuando él ofrece los medios de prueba, los que se les aceptan, por así decirlo, son los que se va a estar en la suma. Pero si no fueron aceptados, después no los puede como agregar por sí solo. Perfecto. ¿Y por qué te parece, Antonella, que no es posible agregarlos en esta etapa? ¿Qué adquirió esa primera sentencia que estamos viendo? Cosa juzgada, muy bien. No, entonces, y no puedo ir en contra de ello. No podríamos volver a plantear eso mismo. Entonces, ¿cuál sería el contenido de esa demanda que vamos a presentar ahora en la liquidación de sentencia? ¿Cuál sería únicamente lo aceptable en el objeto del proceso y de la prueba? ¿Qué les parece? Lo que fue aceptado en primer momento. El mismo objeto de la prueba. El mismo objeto del proceso. No puedo agregarle más. O sea, el objeto del proceso de la prueba en esta liquidación de sentencia va a ser respecto condicionado a las pautas que se establecieron en esa sentencia para hacer la liquidación. No podemos agregar rubros o rubros que fueron desestimados porque existe la cosa juzgada. ¿Ah? Así también tengan en cuenta que si nosotros no pedimos los intereses legales, la condena en intereses legales, no podemos ahora en esta etapa de liquidación de sentencia pedirlo. Diferente sería en el caso de los reajustes, porque recuerden el decreto ley 14.500 es preceptivo más allá de que si la parte no lo dice. ¿Hasta acá van entendiendo más o menos? ¿Sí? Bueno, Profe, no se escuchó lo último sobre el decreto que dijo porque se le cortó un poco. ¿Se me cortó a mí? O sea, no sé si capaz que fui yo solamente, pero se escuchó mucho ruido.
Se le escuchó hasta 14.500 y nada más. Bien, lo que les quise decir es que si ustedes no pidieron en la sentencia pasada en autoridad de cosas jugadas los intereses legales o el fallo no hizo lugar, se había solicitado y no hizo lugar, y ustedes no presentaron un recurso de aclaración y ampliación de esa sentencia, por eso hay que tener cuidado y leer con tranquilidad el fallo. Si ustedes no dejaron vencer ese plazo, si estaba pedido la demanda y el fallo, el tribunal no nos hizo lugar a esos intereses, o no se apeló y quedó firme, en ese caso nosotros ahora no podríamos pedir los intereses legales. Distinto es a los reajustes, ya que de acuerdo al decreto ley 14.500 es preceptivo, y más allá de si no lo pedimos, nosotros podríamos agregarlo acá a la liquidación de sentencia, ¿entendieron? ¿Ah? Bueno, ahora vamos entonces a los trámites, el procedimiento que se establece en el 378.2 y 378.3, que hace la diferencia entre lo que serían un procedimiento por una cantidad de frutos y mejoras y respecto a una cantidad por daños y perjuicios. ¿Tá? Si fuéramos por frutos y mejoras, es importante que ustedes razonen y por qué esta diferencia. Consideren que en el caso de los frutos y mejoras, lo que se está reclamando es la restitución de frutos y mejoras que lo está usando el demandado. O sea, ¿qué mejor posición tienen para hacer la liquidación? ¿Quién sería la parte actora o la parte demandada que podría hacer esa liquidación respecto a frutos y mejoras? Lo que se está pidiendo es la restitución de esos frutos y mejoras que fueron usados por el demandado. La parte demandada, porque es la que conoce mejor la situación. Él es al cual se le intimida a que él ponga la suma. O sea, al que él determine eso. Por eso van a ver ahora en el 378.2, que es un procedimiento muy especial, que primero lo que se establece es la parte actora o la parte demandada. Recuerden que puede ser cualquiera de las partes que inician el proceso. Generalmente va a ser la parte actora. La parte actora presenta la demanda, Aval nos dice sin necesidad de presentar prueba, y se le intima, se le confiere traslado a la parte demandada para que en un plazo de 6 días hábiles, porque recuerden que este proceso sigue por la vía incidental, que el miércoles van a dar los procesos incidentales, van a dar los plazos, se le confiere traslado a la parte demandada por un plazo de 6 días hábiles para que la parte demandada presente la liquidación. ¿Ah? La parte demandada presenta la liquidación en su correspondiente prueba y se le confiere traslado a la parte actora de esa liquidación presentada por la parte demandada. ¿Se entiende? Nos podemos preguntar qué pasaría si la parte actora presenta demanda, en el caso de frutos y mejoras. Como vimos, no se va a presentar la liquidación por la parte actora, se le confiere traslado a la parte demandada y la parte demandada no presenta liquidación. ¿Qué pasaría en ese proceso? ¿Qué les parece? ¿Quedaría suspendido ese proceso? Se tomaría en cuenta entonces lo que dice el actor. Quedaría suspendido el proceso hasta que la parte actora presente la liquidación, porque no existe liquidación de la parte demandada. El 378.2 establece, ¿quieren leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Sí. Cantidad procedente de frutos y mejoras. Promovida la demanda, el tribunal conferirá traslado, debiendo el demandado formular la liquidación al contestable. De la contestación se conferirá traslado al actor, siguiéndose en lo demás lo establecido en el capítulo 2 del título 3 del libro. Si el demandado no presentare la liquidación o si el actor no contradijera la presentada por el demandado, se estará la presentada por la contraparte, salvo prueba en contrario.
O sea que acá, gracias cabeza, se establece la posibilidad, dice, si el demandado no presentara la liquidación, se estará a la presentada por la parte contraria. ¿Quién es la parte contraria? La parte actora. ¿Ah? Y en caso, si el actor no contradijera la presentada por el demandado, se estará presentada por la contraparte. Entonces tenemos, parte actora presenta la demanda, se le da traslado a la parte demandada para que presente la liquidación. La parte demandada puede presentar liquidación con prueba, se le confiere traslado. La parte actora puede controvertir esa liquidación presentando otra liquidación y medios de prueba, o puede admitir la liquidación presentada por la parte demandada. Puede pasar también que la parte demandada no presente liquidación, entonces se bastará la liquidación presentada por la parte actora. ¿Entendieron cómo es? Porque es diferente al otro procedimiento que vamos a ver ahora en el 378.3. Todo se sigue por la vía incidental y por eso tienen un plazo de 6 días hábiles para el conferir traslado. ¿Ah? Podemos preguntarnos, en el artículo de Nicastro se cuestiona qué pasaría ante la incomparecencia en la audiencia de las partes. Recuerden que esto sigue por la vía incidental y el artículo 321 del CGP Infini establece que la incomparecencia de las partes a la audiencia se determinará la aplicación del artículo 340. 321 del CGP establece la vía incidental que es aplicable el 340, y es lapidario el 340. Porque imagínense en un proceso, en este proceso de liquidación de sentencia, luego que la parte actora ha atravesado por todo un proceso de conocimiento que le ha llevado años, imagínense en llegar a la audiencia, no comparece la parte actora, se aplica 340. ¿Qué dice el 340? Cuando no comparece el 340.2, ¿qué establece? Cuando no comparece la parte actora. Por desistida la pretensión. Se considera desistida la pretensión, ¿y eso qué implicaría? No poder llegar al proceso de ejecución, o sea, haber atravesado durante años un proceso y no poder llegar a ejecutar la sentencia, o sea, ejecutar de forma forzada la sentencia. En el caso de si fuera la parte demandada, ¿qué dice el 340.3? ¿Recuerdan que cuando no se presentaba la parte demandada a la audiencia? Se admite lo que dice el actor, o sea, se tiene por entendido. Se tiene por admitido los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario. Acá existen diferentes posiciones. Para Aval y para los profesores Aval y CLET entienden que es de aplicación el artículo 340 del CGP y por lo tanto, si no comparece la parte actora, se tendría por desistida la pretensión y si no comparece la parte demandada, se tendría por admitido los hechos. Nicastro y Pereira, y colaboradores en un libro de la modificación del CGP, consideran que de acuerdo a los artículos 11 y 14 del CGP que establecen la tutela de los derechos, y teniendo en cuenta que no estamos hablando de un proceso incidental, sino que es un proceso que se rige por la vía incidental, y además considerando que ya existe una cosa juzgada, consideran que no podría ser de aplicación el artículo 340, porque tiene unas consecuencias muy graves. Se dan cuenta que llegada a esta etapa, se considera desistida la parte actora. Yo les traje algunas... Permiso, sí. Victoria. Yo comparto la posición de Santiago Pereira, que también luego siguió Nicastro, porque es de Santiago la posición y creo que el trabajo de Nicastro es posterior. Sin embargo, lo comparto por otras razones, o sea, comparto la consecuencia, pero otras razones. Cuando veamos proceso incidental lo vamos a profundizar. Pero si nosotros leemos el 321 sanciona, es cierto, la incomparecencia del actor y del demandado de la misma manera que se sanciona en el 340. Pero a diferencia de aquel, el 321 no tiene un régimen de comparecencia personal. Por lo tanto, si va el apoderado,
o si va el abogado, para mí no hay posibilidad de sanción ninguna, aún en la tesis dura de Aval y de Clet. Porque una cosa es cuáles son las consecuencias de la incomparecencia y otra es cómo se debe comparecer, cuál es la carga de la comparecencia. Y el 321 dice, sin comparecieran las partes, se aplica lo del 340. Pero no dice cómo tienen que comparecer. Y como no dicen cómo tienen que comparecer, tengo que ir a las normas generales. Y conforme a las normas generales, yo puedo comparecer personalmente, o puedo comparecer asistido por abogado, o puedo comparecer por representante, facultado, como es un abogado con poder para pleitos, o aún una representación judicial. Pero aún así, al final del día, considero igual, o sea que primero para mí el régimen de la comparecencia personal al proceso incidental es algo que todo el mundo repite, pero que no surge de las normas. Porque las normas dicen, ¿qué pasa si no voy? No dicen cómo tengo que ir. Y si no dicen cómo tengo que ir conforme al régimen general. Y el régimen general es que puedo ir solito, no puedo actuar, pero puedo ir con un abogado que me asista, o puede ir mi abogado representando. Porque esas son las normas de postulación generales. Pero todo el mundo se va directo, todo el mundo confunde, desde mi perspectiva, humildemente, y no siendo humilde, porque en realidad no estoy siendo humilde en lo que digo, todo el mundo confunde incomparecencia con régimen de la comparecencia. Son cosas diferentes. Una cosa es cómo comparezco y otra las consecuencias. Pero aún así, comparto con Santiago Pereira y con Gustavo Nicastro que eso no tiene ningún sentido en un proceso donde la sentencia ya se formó, donde la condena ya se pronunció. Sobre todo para el actor. Para el demandado, bueno, más o menos, porque le están diciendo que hay montos que no contradijo, pero ahí aparece otro problema, que es que la regla de la admisión nunca alcanza hechos personales propios que el otro no puede conocer. Yo soy un actor, concertista de piano famoso, mi daño es el lucro cesante por los conciertos que me perdí en Viena. Porque el demandado no conteste o no comparezca, ¿va a quedar cierto un rubro que depende de algo que solo yo conozco y que el otro no puede conocer? Tampoco. Entonces, en realidad creo que, claro, la primera respuesta es esa, se aplica al 340, pero creo que es como que ahí los jóvenes tenemos razón, esta vez. Adelante. Profe, pero en la práctica, o sea, en lo que pasa, ¿qué se toma? Lo que está diciendo usted y esos otros profesores. En la práctica vaya con su cliente a la audiencia del incidente de liquidación, porque si no puede pasar un mal momento. Ustedes ¿Puedo hacerle una consulta? Se pueden sostener cosas, pero no se puede ser fanático de lo que se sostiene, digamos. Si la parte actora no comparece a la audiencia y no tiene alguna forma de probar que fue por fuerza mayor que no fue a la audiencia, más adelante, ¿puede volver a plantear en un nuevo proceso el caso? En la tesis de Aval y de Clet, no. En la tesis de Santiago Pereira, Nicastro, y en la mía por otras consideraciones, sí. No, sí, tampoco puede, pero en realidad no sufre ninguna consecuencia, es decir, el expediente queda ahí parado hasta que lo impulse. Muchas gracias. Leticia. Por eso, sí, es importante también cuando ustedes le hagan el ejercicio liberal de la profesión, explicarle claramente a sus clientes las consecuencias y la necesidad de que tengan que comparecer a la audiencia. Yo les traje también... Yo generalmente les miento. Yo les digo, si no vas a la audiencia, perdiste el juicio. Sí. Es exagerado. Pero puede pasar. No, pero yo ese día tenía el pasaje a Buenos Aires. Ok, andá a Buenos Aires, el juicio lo perdiste. Entonces, el que no va pierde. No, hay dos posiciones, porque Aval, porque nada, no pueden explicarle eso. Pero, no, el que no va pierde, seguro. Claro. Adelante. Incluso yo les traje, diferentes sentencias en las cuales algunas desestiman la pretensión, en otras la revoca. Por ejemplo, esta. En primera instancia, la letrada de 33, jueza letrada de 33, dice, tiene por desistida a la actora de su pretensión incidental atento a su incomparecencia personal a la audiencia establecida por el artículo 321.2. Y esto es revocado por el Tribunal de Apelaciones Civil de segundo turno,
que entendió, dice, ahora bien, el tribunal entendió, revocó y considerado que no es de aplicación el artículo 340. Dice, no se transita por un procedimiento incidental típico, sino que se está ante un proceso de liquidación de sentencia, el 378, que si bien se remite la vía incidental, debe ser en lo pertinente, razón por lo cual no puede aplicarse todas las disposiciones de este proceso en forma automática. Ya se remitió también a la existencia de cosa juzgada. Después les traje otro también, en el cual el juzgado letrado de acá de Montevideo de Civil 19 turno, aplicó al 340 por incomparecencia de la parte actora y es revocado por el Tribunal de Civil de tercer turno. Dice, revócase la sentencia interlocutoria que tiene el actor por desistido de la pretensión en incidente de liquidación de sentencia, 378. Ello por cuanto la aplicación de la sanción violenta a la cosa juzgada al haberse establecido el ante beatur en proceso de conocimiento con sentencia de condena ejecutoriada. Y después, el Tribunal de Apelación de Civil tercer turno, en otra integración, porque en el anterior había revocado la aplicación del 340, en otra sentencia del 2011, con otra integración, tiene por admitido los hechos por la incomparecencia de la parte demandada. Es decir, que con otra integración, el mismo tribunal aplica el 340. Por eso, la jurisprudencia está dividida. Ustedes siempre lo que le tienen, como dice el profesor, lo que le tienen que decir al cliente es que tiene que ir a la audiencia, porque el 340, las causas, las consecuencias que tienen son gravísimas. Digo, y después no van a poder iniciar nuevamente este proceso. En este caso, el Tribunal de Civil de tercer turno falló. Corresponde tener por admitido los hechos en que se apoyara la pretensión procesada en folios por virtud de la incomparecencia de la parte demandada y lo dictado en el 340 numeral tercero del CGP. Lo que hay que hacer es decirle al cliente que vaya y segundo, conocer todo esto que la profesora les está relatando, porque son herramientas que usted tiene en la audiencia. Y le pueden decir, supónganse que están solitos, no tienen poder y su cliente que venía a la audiencia no viene. O ustedes se durmieron en los laureles, no me salía una mala palabra, se durmieron en los laureles y no le avisaron. Y ahí le pueden decir, no doctora, no me puede aplicar el 340 por dos razones. Yo tengo poder, y en realidad en el proceso incidental yo puedo comparecer por poder. Esa es una. Y además, si usted aplica la sanción, violenta la cosa juzgada. O sea, hay que saber procesar para zafar de esas cuestiones, digamos. ¿Hasta acá van entendiendo el procedimiento? ¿Alguna duda que le genere? Camila. ¿No? Camila quiere hablar. No, que quedó levantada de la otra vez, perdón. Ah, bien. Pensé, Camila, que estaba estresada porque no había una respuesta así específica, sino que había que moverse. Dije, Camila hoy no duerme. Porque a Camila le gusta que las cosas... Camila es blanco y negro, ¿o eso no es? ¿Verdad, Camila? Sí. Cuando me puedan, me concedan esta región. Sí, Fernando. Sí, a ver si no tocaron el tema, pero quizás pueda ahondar un poquito más, porque este tema es muy interesante y bueno, han corrido ríos de tinta, no está resuelto, pero el tema es que a veces se entiende por el tribunal que está liquidando la sentencia que no hay prueba de los daños y perjuicios del monto. Y el tema es si igualmente el tribunal tiene que fijarlos o dice, bueno, como no probó, es cero. Algo emparentado con lo anterior. No sé si es un momento oportuno o más adelante lo tocamos. Y hay una tesis de Tarigo, que está en la revista que tengo en mis manos, la 2 del 95, por un largo título, pero que si me permiten voy a reproducir frente a la sentencia definitiva que condenó a indemnizar daños y perjuicios y fijó en la base de la liquidación, la sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia no puede dejar de fijarlos. Sí, ¿Saben cuál es el tema? Al respecto, Fernando, en el último trabajo de Aval, que está subido a EVA, y en el libro Violeta de Clet, creo, ¿sí? Los dos por distintos fundamentos que ahora se me olvidan un poco,
pero está ahí subido. Los dos dicen que Clet lo dice como más directo, tal vez sin tanta disquisición técnica. Dice, bueno, pero si estamos en el proceso de liquidación y nos damos cuenta que aquello que era una condena es un daño que no existe, porque un rubro que se declara pero después vale cero es como si no existiera, dice algo así, entonces la sentencia era de formación progresiva y la condena decayó. Aval dice también que está de acuerdo a la progresividad de la sentencia, pero no es que la condena decaiga, sino que dice que lo que ocurrió es incumplimiento de la carga de la prueba del actor, y que entonces las normas de la carga de la prueba determinan que él sucumbe, que él pierde. Pero no explica por qué vale cero. Otra tesis que yo en el pasado vi, basado en lo que tú dices, Fernando, de Tarigo, creo que incluso una sentencia de Selva Clet, cuando era ministro de apelaciones, Sí. lo que hizo el tribunal fue decir, pero che, yo condené a este rubro y resulta que ahora cuando hacen pruebas sobre el daño, no vale nada. O sea, en realidad, muchachos, aunque idealmente los abogados diferenciemos daño de quantum del daño, ónticamente, si un daño vale cero es porque en realidad no había daño y la sentencia estaba mal. Y entonces lo que hizo el tribunal, condenó a un peso. Condenando a un peso no violaba la cosa juzgada, pero tampoco perjudicaba al demandado. Fue una solución práctica, digamos. Yo en este momento tengo un expediente jurisdiccional en ese sentido. La sentencia declaró la existencia de competencia desleal como ilícito, pero no se puso a analizar el nexo de causalidad con los daños reclamados y dijo, y condeno a todos los daños reclamados por el 378. Estamos ahora en el 378 y cada prueba que sale, en realidad sí hubo ilícito, hubo actitudes de competencia desleal, y además sobre eso hay cosas juzgadas. Pero en realidad ninguna dañó al actor. Entonces veremos qué dice la sentencia. Lo gracioso es que es el mismo juez, el mismo tribunal que condenó, que ahora se enfrenta con la realidad. ¿Es un problema parecido? ¿Se acuerdan cuando vimos sentencia que yo decía que ningún juez dicta el fallo en la audiencia y da los fundamentos a los 15 días? Porque ¿qué pasa? Se va a la casa y se pone a estudiar y se da cuenta que la macañó, y es horrible, porque ya dijo el fallo. Es un problema lógico muy parecido. Fernando. Sí, incluso esa tesis que ahora veo que está, que soy sincero, yo la aval no la vi, la de Clet, sí, en el libro Fucsia que tú decís. Bien, y ya esa tesis había sido sostenida por el doctor Uriarte, lamentablemente fallecido, en un libro que se llama Estudios sobre el proceso de ejecución en homenaje a Enrique Tarigo, que dice que si el daño no se prueba, la sentencia tiene que ser absolutoria. Pero ¿qué dice Tarigo? Que comenta una sentencia de la doctora Couto, creo que era la juez de civil séptimo, y después recae el tribunal séptimo, donde los ministros eran ya hace mucho tiempo, el siglo pasado. Eran Rodríguez Caorsi, Troise y Jarriague. Que dice Tarigo estaría violentando la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque equivaldría a una sentencia absolutoria, cuando la otra sentencia, la que estamos liquidando, que fija simplemente cuánto se debe, pero no qué se debe, determinó que se debe y eso pasó en autoridad de cosa juzgada. Estaría violentando de modo oblicuo la cosa juzgada. Y en lo personal, no sin algunas dudas, adherimos a la tesis del doctor Tarigo. ¿Pero qué pensás? Pero si en la prueba del quantum le da cero, que condena un peso. Un peso, sí. Aunque no me gusta. Claro, respeta las dos cosas, digamos. Claro, no inventa un daño, pero tampoco condena lo que no hay. Si aunque parezca psicodélico, surrealista, creo que es la solución más coherente. No. Perfecto. Adelante, Leticia. Sí. Gracias, Fernando. Gracias. Nicastro también analiza esa situación en la cual qué pasaría si o no existiría la suficientemente prueba en esa liquidación de sentencia. Y bueno, jurisprudencialmente se encuentran las dos posiciones también, a falta de, por ausencia de prueba o que se llega a ese procedimiento de liquidación de sentencia y se falla negativo, es decir, no existe un monto de condena,
O se puede considerar también que las pautas, el tribunal debería ir al proceso de conocimiento y debería fallar a favor porque ya existe una cosa de juzgada. Pero como dice el profesor, son posiciones también, hay diferentes posiciones y jurisprudencialmente también está dividido. Lo que pasa es que hay que pensar que el drama que tiene el juez, que condenó, y cuando le están haciendo la prueba del quantum, se dan cuenta que, porque lo que nadie dice, que lo que pasa es que el juez se da cuenta que la macañó, que no había daño, que había ilícito, y para que haya responsabilidad se necesita ilícito, factor de imputación, culpa o dolo, nexo de causalidad y daño. Y a veces, en el fragor de la cosa, cuando están todos, el daño, bueno, 378, y cuando van al 378, caramba, la macañé. Y obviamente, el drama es, ¿qué tesis? La tesis de que condeno, de que borro la sentencia, es problemática porque, como bien dice Fernando, y destacaba Tarigo, hay cosa juzgada. Entonces eso de la formación progresiva, todo bien, pero no me borra de que hay cosa juzgada. Ahora, la tesis contraria, de que entonces yo tengo que, como un soldado, pararme en pautas que yo estoy viendo que están mal, tampoco, me parece. Entonces, lo razonable es, bueno, mantengo la condena a 50 centésimos. Es una solución práctica, digamos. Adelante, Leticia, no te interrumpimos más. No, está bien. Bueno, de acá vimos el 378.2, que es respecto a la cantidad la liquidación de frutos y mejoras. Ahora vamos a pasar al 378.3, que establece la liquidación de sentencia cuando es por daños y perjuicios. En este caso, establece la norma que la parte actora o demandada, recuerden que cualquiera de las partes puede iniciar esta liquidación de sentencia, este procedimiento, presenta la demanda con su correspondiente liquidación y el ofrecimiento de la correspondiente prueba para esa liquidación de sentencia, se le confiere traslado a la parte demandada. ¿Por qué plazo? Si sigue la vía incidental. 6 días. 6 días hábiles, muy bien, por 6 días hábiles, y la parte contraria podrá presentar una liquidación alternativa, podrá contradecirla, presentar una nueva prueba, y ahí se resolverá. En este caso vieron que es diferente al 378.2, que resuelve solo los frutos y mejoras. En los daños y perjuicios, en la demanda, la parte actora debe presentar su liquidación y ofrecer pruebas si fuera necesario. Se le confiere traslado a la parte demandada, quien podrá contradecirla presentando una liquidación alternativa o admitir la liquidación de la parte actora, si podrá contradecir o no. Y el 378.3... Vamos a leer el 378.3. Dice, el actor al promover la demanda deberá realizar la liquidación de daños y perjuicios, siguiendo la vía incidental. Si el demandado no controvertiere la liquidación, se estará la presentada por la contraparte, salvo prueba en contrario. Y aunque es más sencillo la liquidación por daños y perjuicios. ¿Entendieron hasta acá? ¿Sí? Que además en la vida real es la que se suele ver más, porque, ¿qué pasa? Aunque la ley diga que la de frutos es de la otra manera, muchas veces, cuando el fruto depende de, por ejemplo, en esto de competencia desleal, los frutos perdidos no son frutos percibidos por el otro, son frutos que yo percibí, que yo conozco. Entonces no le puedo pedir una liquidación al otro, no tiene ni idea. Entonces, generalmente tramitan por la liquidación de daños todo. Y bueno, entonces pasamos a la sentencia, al dictado de la sentencia. ¿Es definitiva? ¿Es interlocutoria? ¿Qué les parece? ¿Qué naturaleza jurídica puede tener? Acá también hay dos posiciones, así que cualquiera de las que digan es válida porque también jurisprudencialmente hay diferentes posiciones. Yo pensando que es un proceso incidental, diría que es una sentencia interlocutoria. Bueno, usted está pensando como Tarigo. Como Tarigo, que considero que existía una sentencia interlocutoria. Pero, por ejemplo, Abad dice que no, que es una sentencia definitiva. Ahora yo le pregunto, Camila, ¿resuelve sobre el fondo del asunto o resuelve sobre una cuestión conexa a la principal? Me mataste. Yo diría que sobre una cuestión conexa. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Le parece conexa?
No sea tramposo pero- Camila, para sostener lo que usted quiere sostener. No, pero sí, tiene razón, pero iba a decir conexa porque Decide yo lo creí que el principal. fondo, Decide claro, un pedacito de lo principal. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es? A ver, Leticia, dale. Bueno, Taligo sostiene que siguiendo, si fuera un procedimiento, el proceso incidental, sería una sentencia interlocutoria, seguido también por el tribunal de cuarto turno, y para la mayoría de la doctrina entienden que es una sentencia definitiva, porque como dice el profesor, resuelve sobre el principal. ¿Ah? En cuanto a los recursos no hay problema porque la ley dice cómo se recurre. El problema es la formación de la voluntad del tribunal colegiado, que no es igual. Yo les traje acá una revista de 4 del año 2000, en la cual es analizada por Taligo, y considera que es una sentencia interlocutoria, y dice, la sentencia que decide el incidente de liquidación no puede desconocer la fijación del an, deberá rechazar la pretensión incidental, bueno, por falta de prueba de la entidad económica de las reacciones. Acá analiza también cuando no existe prueba, pero que en realidad podría fallarlo de todas formas. Y en esta considera que concluye que como es un proceso incidental se debía considerar naturaleza jurídica interlocutoria. Y en otra, que también está en la bibliografía de la revista del año 2015, la Suprema Corte de Justicia es interesante porque anula la sentencia del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno por entender que tanto en contencioso administrativo de primera instancia como en el Tribunal de Apelaciones de segunda instancia consideraron que la sentencia era interlocutoria. Cuando llega a casación, la Suprema Corte entiende que hay un error en el procedimiento y anula la sentencia porque se resolvió como una interlocutoria. Recuerden que es diferente el tribunal colegiado, es diferente la integración que deben tener la sentencia interlocutoria cuando falla que en una sentencia definitiva. En este caso se había resuelto todo como una sentencia interlocutoria y los votos no eran suficientes para haber fallado como definitiva. Y bueno, en realidad la Suprema Corte lo que hace es casa la sentencia, casa y anula el procedimiento, por entender que es una sentencia definitiva. ¿Ah? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Es interlocutoria, es definitiva? Vieron que acá también es discutido, es un tema que hay muchas posiciones, que como vimos hay bastante discusión respecto a varios de estos puntos de la liquidación de sentencia. Antonella levanta la mano. Antonella. Yo opino igual que, por ejemplo, Aval y la mayoría, que sí, para mí es definitiva. Porque, como decía también el profesor, trata sobre un asunto muy importante. Gubitosi levanta la mano también. Gubitosi. Interlocutoria con fuerza definitiva. Uh-huh. ¿Y por qué le parece que sería interlocutoria con fuerza definitiva? Figura naval, digo. Porque en definitiva, No, pero está bien, es válida su respuesta, porque hay tribunales que entienden que es interlocutoria, está bien. No, a ver, primero que atiende sobre el fondo del asunto. Y está, no sé. Pero Álvaro, si atiende sobre el fondo del asunto, no es interlocutorio. No, es definitivo, ahí sí es definitivo, pero digo, yo lo que leí acá era que era interlocutoria o interlocutoria con fuerza definitiva. Por eso que no me referí directamente a la definitiva. El argumento que le sirve para decir interlocutoria es que la ley dice que se recurre como interlocutoria. Ese es el argumento que le sirve. Ahora, es decir, ¿cómo se recurre? No hay duda, porque la ley lo dice. El problema es cómo se integra, cómo se forma la voluntad del tribunal, las mayorías que necesita. Fernando, adelante. No te oigo, para que... Tenés que prender el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, el microfonito ahí. Bien, me voy a arrimar. Una vez más, voy a ser caudal de una opinión del doctor Taligo cuando comento una sentencia, creo que es en la revista 2 del 99, lo referente a las observaciones alimentarias, un tema que van a ver en el curso que viene. ¿Qué pasa? Cuando el legislador dice, sigue el trámite de los incidentes, la sentencia que recae
aunque ónticamente sea definitiva porque resuelve el fondo del asunto, como se decía tradicionalmente, o el objeto principal, se debe dictar y recurrir como interlocutoria. Por eso creo que, si bien es definitiva, en todo lo demás, si bien ontológicamente su esencia es definitiva, porque resuelve una de las partes de ese proceso parcial a que hacía alusión Carneruti, creo yo que debe dictarse y recurrirse como definitiva. Por eso el quórum necesario en el tribunal, y en esto concuerdo con Gubitosi, sería como el de una interlocutoria con fuerza definitiva. Se requieren 3 votos, mejor dicho, un quórum de 3 personas, de 3 ministros, pero basta el voto conforme de 2. Claro. O sea, lo que dice Fernando es que el régimen de impugnación también termina determinando el régimen de quórum, digamos. Sí. Yo creo que al aclarar bien el legislador, se impugna como interlocutoria, está diciendo, miren, puede ser definitiva, puede ser interlocutoria, pero se maneja como interlocutoria. Creo que esa aclaración dice mucho más que lo que quizás podamos leer literalmente. Sí, yo creo que incluso ese fue el criterio que históricamente usaron los tribunales. Creo que en ese caso, lo que hubo es que la Corte quería anular esa sentencia porque era problemática. Y entonces la forma fue sostener eso, con lo que se puede estar de acuerdo porque es razonable el argumento de la Corte también. Pero porque creo recordar que era un tema en que participaba el profesor Maximiliano Cal también, creo, y era un tema muy complejo y la sentencia del tribunal era muy brava de ser mantenida, y entonces el mecanismo que se usó fue ese. Bueno, y culminando entonces, vamos al 378.4, que establece: únicamente será apelable la sentencia que resuelva sobre la liquidación en la forma y en el plazo previsto para las sentencias interlocutorias con efecto suspensivo. Es decir, que si la sentencia se dicta en audiencia, ¿qué pasa si se interpone la apelación como si fuera una sentencia interlocutoria, establece el artículo? ¿Qué debemos hacer si la sentencia la dictan en audiencia? De acuerdo al 378.4, ¿qué les parece? ¿No decimos nada? ¿Nos vamos a nuestra casa y no decimos nada? ¿Se apelan en audiencia? ¿Se apela o qué se hace en audiencia? ¿O se anuncia que se va a apelar? Se anuncia, muy bien, se anuncia en la audiencia, vamos a tener el plazo de los 6 días hábiles para poder fundamentar la apelación. Muy y en bien. el caso que sea fuera de audiencia, vamos a tener el plazo de 6 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Y con efecto suspensivo lo que establece. Consejo profesional. Ojo con la pavada de decir que a la audiencia dictada sentencia no se va. Porque si ustedes no van a la audiencia de dictado de sentencia en este caso, no van a poder ni meter aclaración ni ampliación después, porque es en la propia audiencia, y tampoco van a poder apelar. Lo mismo... O sea, queda firme. Claro, lo mismo en el proceso extraordinario, si había excepciones que no están resueltas y no van nada a la sentencia final, y después se comen que el juez dicta una que alguien puede decir que sea interlocutoria porque releva un secreto, un presupuesto procesal. Esa es más problemática y más discutible. Entonces, ojo con lo de no ir a la sentencia definitiva porque nunca hay que ir. Yo prefiero que digan que soy un pesado, un cuadrado, un paranoico, pero yo voy. Y hay una cosa muy curiosa con esto, que en doctrina no lo he visto, pero yo fui alumno del profesor Torello, uno de los autores del código. Y Torello decía que esta sentencia no era casable, porque el 378 decía que la sentencia únicamente admitía recurso de apelación. Sin embargo, son casables, y yo no estoy de acuerdo con Torello, porque claramente el 378 está hablando de la sentencia de primera instancia, no está hablando de la de segunda instancia. Pero Torello, que escribió la norma, pensó que esto no llegaba a casación. Pero, bueno, la Corte, ya ven con el ejemplo que hace un rato vimos de que anuló una sentencia, considera que sí, y yo estoy de acuerdo. Leticia. Interesante. Ya no sé si son y 20, Sí, ya terminamos, Alejandro. Sí, tenemos que cortar un ratito antes porque yo me tengo que retirar y soy el que estoy grabando.
Muchachos, muchas gracias Leticia, pero súper Gracias. clara la clase, gracias Fernando por los aportes también, muy interesante. No, por Muchas favor, gracias. gracias Profe, por antes de que se permitir las vayan todos. interrupciones, a veces Por la un poco- intervención de los demás también. Sí, rapidito Camila, me tengo que ir. Sí, rapidito. El último parcial que se va a hacer online, Sí. ¿va todo lo del año? Lo del semestre, no exagere, que no fue un año. ¿Lo del semestre? Sí, Está, perfecto. Vamos que tengo 3 hijos, ya conozco lo que son las quejas de los menores. Vamos arriba. Bueno, muchachos. Bueno, Chau, chau. gracias, chao, chao.